Hay cosas que uno ve en la vida y que nunca debería haber visto. Cosas que te cambian para siempre, que se meten dentro de ti y no te sueltan, aunque pasen los años, aunque intentes olvidar, aunque te convenzas de que fue solo el cansancio o la imaginación. Yo soy Paulino, soy de Guadalajara, y llevo más de 30 años manejando tráileres por las carreteras de este país. He cruzado desiertos, he subido sierras peligrosas, he manejado bajo tormentas que te ponen los pelos de punta, pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que vi aquella madrugada cuando tenía apenas 19 años. Y lo que es peor, nada me preparó para descubrir, 25 años después, que lo que vi aquella noche no era algo que mi mente hubiera inventado. Antes de contarte todo desde el principio, necesito que sepas algo. Necesito que entiendas por qué esta historia me quita el sueño hasta el día de hoy. Porque no es solo el recuerdo de aquella figura parada en medio de la carretera, vestida de novia, mirándome fijamente como si me conociera de toda la vida. Lo que de verdad me rompe por dentro es lo que pasó 25 años después, cuando entré a un cuarto sin saber lo que iba a encontrar, y me topé de frente con la confirmación de que aquella noche, en esa carretera oscura, algo me vio y me eligió. Pero vamos desde el principio. Yo tenía 19 años y era nuevo en el oficio. Apenas llevaba unos meses manejando de manera formal, aprendiendo todo lo que se aprende cuando eres joven y tienes las ganas, pero no tienes la experiencia. En esa época era común viajar en convoy, que es cuando varios tráileres salen juntos al mismo destino y se acompañan en el camino. Es una costumbre que existe por muchas razones. La principal es la seguridad, porque las carreteras de noche pueden ser muy solitarias y muy peligrosas, y si a uno le pasa algo, ahí están los demás para ayudar. A mí me gustaba mucho viajar así porque, siendo el más nuevo, aprendía viendo cómo manejaban los que tenían más tiempo en esto. Esa noche salimos tarde, como a las 11 o 12 de la noche. Éramos 4 tráileres en total. Los otros 3 eran conductores con años de experiencia, gente que conocía las carreteras como la palma de su mano. Yo iba al último, cerrando el convoy, que era el lugar que siempre le tocaba al más nuevo porque los que van adelante te van avisando por radio si hay algo en el camino. Iba tranquilo, con algo de música, un café que ya estaba frío, y esa sensación rara que te da la madrugada cuando el mundo entero parece dormido y tú eres de los pocos que están despiertos. La carretera estaba completamente vacía. No había un solo carro aparte de nosotros 4. La noche estaba despejada pero oscura, de ese tipo de oscuridad que se siente pesada, como si el cielo fuera una cobija negra tirada encima de todo. Los faros del tráiler iluminaban solo un pedazo del camino adelante y todo lo demás era sombra. Llevábamos ya un buen rato manejando sin ningún problema. La radio de vez en cuando chispeaba con algún comentario de los compañeros que iban adelante, una broma, un reporte del camino. Todo normal, todo tranquilo. Y entonces la vi. Apareció de la nada. No hubo ninguna señal, ningún movimiento previo, nada que me avisara que algo iba a pasar. Un segundo el camino estaba despejado, y al siguiente había una figura parada exactamente en medio de mi carril. Fue tan repentino que mi cuerpo reaccionó antes de que mi cabeza pudiera pensar. Giré el volante con toda la fuerza que tenía. Pisé los frenos y el tráiler empezó a moverse de una manera que ningún tráiler debería moverse. Sentí que las llantas de un lado se levantaban del suelo. Sentí el peso de toda esa carga moviéndose hacia un lado. Por un momento que se sintió larguísimo, estuve completamente seguro de que me iba a volcar, de que eso era todo, de que ahí terminaba todo para mí a los 19 años. Pero no volqué, no sé cómo, pero el tráiler se acomodó de nuevo. Las llantas tocaron el asfalto. El vehículo se detuvo poco a poco al lado del camino, temblando, como si el mismo tráiler hubiera sentido el miedo. Y yo me quedé ahí sentado, con las manos aferradas al volante, sin poder soltar el aire que tenía atrapado en el pecho. Fueron varios segundos antes de que pudiera moverme, antes de que pudiera respirar de verdad. Y cuando finalmente lo hice, cuando finalmente solté ese aire y mis manos dejaron de temblar lo suficiente para funcionar,
Hice lo que cualquier persona hace cuando casi tiene un accidente. Revisé por el espejo. Revisé hacia los lados. Busqué a la persona que se me había atravesado porque lo único que yo quería en ese momento era saber si estaba bien, si había alcanzado a reaccionar a tiempo, si yo había, pero no había nadie. No había nadie en el camino, ni adelante, ni atrás, ni a los lados. La carretera estaba completamente vacía, igual que antes, como si nada hubiera pasado, como si yo me lo hubiera inventado todo. Bajé del tráiler con las piernas todavía temblando y caminé unos pasos buscando con los ojos cualquier señal, cualquier rastro de que alguien había estado ahí. Nada. Solo asfalto oscuro y el silencio pesado de la madrugada. Pero yo sabía lo que había visto, o al menos eso creía, porque en ese momento, parado en la orilla de esa carretera vacía, empecé a darme cuenta de algo que mi cabeza había bloqueado en el instante del susto. Cuando giré el volante, cuando el tráiler empezó a moverse de esa manera tan peligrosa, hubo un momento muy breve en que mis ojos y los de esa figura se encontraron, un momento rapidísimo que la adrenalina convirtió en algo lento, algo que mi mente grabó con una claridad que todavía hoy me resulta imposible de explicar, como cuando dicen que en los momentos de mucho peligro, el cerebro lo registra todo al mismo tiempo y con mucho detalle. Y lo que registró mi cerebro en ese instante fue lo siguiente: no era una mujer. Quiero decir, sí era una figura con forma de mujer, vestida con un traje de novia largo y blanco, con encajes en los bordes, con una corona de flores en la cabeza, con los brazos a los lados, pero debajo de ese vestido, asomando por el cuello, por las mangas, por todos lados donde debería haber piel, no había nada de eso. Lo que había eran huesos, blancos, secos, perfectamente acomodados como si pertenecieran a alguien que hacía mucho tiempo había dejado de estar vivo. Y la cara, si se le podía llamar cara, era una calavera. Una calavera que me miraba directamente a los ojos con unas cuencas vacías y oscuras que de alguna manera, de una manera que no tiene ninguna lógica, transmitían algo. Una especie de reconocimiento, como si me conociera, como si hubiera estado esperando verme. Eso fue lo que vi en ese instante. Y luego el tráiler se acomodó, yo pisé los frenos y cuando volteé a buscarla ya no estaba. Tardé un buen rato en subirme de nuevo al tráiler. No podía. Las piernas no me respondían bien y la cabeza me daba vueltas tratando de convencerme de que había sido el cansancio, la oscuridad, el susto, que uno ve cosas cuando se asusta así de fuerte, que el cerebro inventa imágenes cuando el cuerpo siente que está en peligro. Me lo repetí varias veces mientras me agarraba de la puerta del tráiler y respiraba despacio. Me lo repetí hasta que pude volver a subir y seguir manejando. Alcancé al convoy un poco más adelante. Cuando llegué a donde estaban mis compañeros parados esperándome, porque habían notado por los espejos que me había quedado atrás, bajé del tráiler y les conté lo que había pasado. Les dije que se me había atravesado alguien en la carretera. Les conté lo de la maniobra, lo del susto, lo de que por poco vuelco. Y luego, sin poder evitarlo, les conté lo que había visto. La figura, el vestido, la calavera mirándome. Se hizo un silencio raro entre ellos. Después uno de los más viejos, un señor que llevaba más de 20 años en el oficio y al que todos le teníamos mucho respeto, se me acercó y me puso una mano en el hombro. Me miró con una expresión que yo no supe descifrar en ese momento. No era burla, tampoco era miedo exactamente. Era algo más parecido a la resignación, como el gesto de alguien que ya sabe algo que otro todavía está aprendiendo. Me dijo que no me preocupara, que eso les pasaba a muchos, que era una especie de bienvenida al oficio, que la carretera te ponía a prueba de esa manera cuando eras nuevo, que no era el primero ni iba a ser el último al que le pasaba algo así, que con el tiempo se me iba a olvidar. No se me olvidó. Seguí trabajando como trailero porque era lo que sabía hacer y porque la vida sigue, aunque uno haya visto cosas que no debería haber visto. Pero algo en mí cambió esa noche. Algo muy adentro. No era un miedo constante ni nada que me impidiera vivir con normalidad. Era más bien como una sensación que nunca se fue del todo, como cuando uno siente que hay alguien detrás aunque voltee y no haya nadie. Una presencia que no se puede ver pero que se percibe. Y cada vez que manejaba de noche,
Cada vez que la carretera se ponía oscura y solitaria, esa sensación regresaba. Suave, tranquila, pero ahí, siempre ahí. Pasaron los años. Pasaron muchos años. Me casé, tuve hijos, seguí trabajando, seguí viviendo. El recuerdo de aquella noche se fue acomodando en un rincón de la memoria, de esos rincones donde uno guarda las cosas que no quiere revisar muy seguido, pero que tampoco puede tirar. Y así estuve durante mucho tiempo, con esa imagen guardada pero sin entenderla, sin saber qué había sido exactamente lo que vi, sin saber si algún día iba a tener una respuesta. La respuesta llegó 25 años después. Para ese entonces yo ya no hacía viajes largos de carga. Había cambiado de tipo de trabajo y estaba haciendo mudanzas, que es otro oficio completamente distinto, pero que también te lleva a conocer muchos lugares y muchas personas. Un día me tocó hacer una mudanza para una señora que vivía en las afueras de la Ciudad de México. Una señora amable, tranquila, de esas personas con las que uno platica sin problema mientras trabaja. Cuando terminamos de cargar todo y estábamos por irnos, ella me preguntó si quería pasar a su casa nueva antes de que ella llegara. Tenía que revisar unas cosas adentro y me invitó a acompañarla. Yo no tenía ningún motivo para negarme. Era una clienta, era una persona normal, y la casa no me quedaba lejos del camino que iba a tomar de regreso. Acepté sin pensarlo mucho. La casa era sencilla, en una zona tranquila, nada fuera de lo común. Entramos, ella empezó a revisar los cuartos, y yo me quedé cerca de la entrada esperando. Entonces ella me llamó desde adentro y me dijo que quería mostrarme algo, que había un cuarto especial que ella usaba como lugar de oración y que quería enseñármelo. Entré al cuarto, y ahí fue cuando el mundo se me vino encima. En el centro del cuarto había una figura de tamaño real, alta, delgada, con una túnica larga que llegaba hasta el suelo. Y encima de esa túnica, un vestido blanco con encajes en los bordes, con una corona de flores en la cabeza, con los brazos extendidos hacia los lados. Era una figura de la Santa Muerte, una imagen que mucha gente venera en este país y que yo había visto antes en otros lugares, aunque nunca de tan cerca y nunca de ese tamaño. Pero no fue la figura lo que me paralizó. Lo que me paralizó fue reconocerla, no como algo que había visto en una foto o en algún otro altar. La reconocí de una manera mucho más profunda, mucho más adentro. De esa manera en que uno reconoce algo que lleva grabado en la memoria desde hace tanto tiempo que ya forma parte de uno mismo. El vestido era idéntico. Los encajes eran idénticos. La corona de flores era idéntica. Era exactamente lo mismo que había visto parado en medio de esa carretera oscura 25 años atrás. No parecido, no similar. Era lo mismo, con cada detalle en el mismo lugar, como si alguien hubiera tomado la imagen de mi recuerdo y la hubiera puesto ahí frente a mí en ese cuarto. Me quedé sin palabras, me quedé sin movimiento. Por unos segundos creo que incluso me quedé sin respiración. La señora, que estaba parada a mi lado, empezó a hablarme de la figura con mucha tranquilidad. Me explicó lo que significaba para ella, la devoción que le tenía, el tiempo que llevaba venerándola. Hablaba con una calma completa, como alguien que habla de algo que quiere mucho. Pero yo no escuchaba las palabras. Yo solo veía la figura, solo podía ver ese vestido blanco con encajes, esa corona de flores, esa calavera mirando hacia adelante con las cuencas vacías y oscuras. Y entonces sucedió algo que terminó de romperme por dentro. Mientras yo estaba parado ahí, inmóvil, sin poder apartar los ojos de la figura, tuve la sensación más fuerte y más clara que he tenido en toda mi vida. Una sensación que no puedo describir con palabras de una manera que haga justicia a lo que fue, pero que voy a intentar explicar lo mejor que pueda. Fue como si algo en ese cuarto me reconociera, no la señora, no la figura en el sentido de que se moviera o hiciera algo, sino algo que estaba ahí, en ese espacio, en ese ambiente, algo que llevaba 25 años sabiendo quién era yo, y que en ese momento, al verme entrar a ese cuarto, simplemente confirmara que seguía ahí, que nunca se había ido, que me había estado esperando. No sé cuánto tiempo estuve parado así. Pudo haber sido 1 minuto o pudieron haber sido 5.
Lo que sé es que en algún momento mis piernas empezaron a moverse solas, hacia atrás, hacia la puerta, sin que yo tomara ninguna decisión consciente de moverme. La señora me preguntó algo. Creo que si me sentía bien y yo le dije que sí, que solo me había dado un poco de calor, cualquier cosa que sonara normal. Salí del cuarto, salí de la casa, subí al tráiler y arranqué. Manejé varios kilómetros antes de poder pensar con claridad, y cuando pude hacerlo, cuando mi cabeza empezó a funcionar de nuevo de manera ordenada, lo primero que pensé fue en el señor de aquel convoy, el que me había puesto la mano en el hombro y me había dicho que era una bienvenida al oficio. Pensé en sus palabras, en su expresión, en esa resignación tranquila que yo no había sabido entender cuando tenía 19 años. Y por primera vez me pregunté si él también la había visto alguna vez. Si todos los que llevaban muchos años en las carreteras la habían visto alguna vez. Si esa figura de vestido blanco y corona de flores era algo que andaba por los caminos de noche, buscando a los que viajan solos en la oscuridad, mirándolos, reconociéndolos, archivándolos en algún lugar que uno no puede ver ni entender. No encontré respuesta a esa pregunta. No la he encontrado hasta hoy. Lo que sí encontré, o más bien lo que entendí ese día, fue que aquella noche en la carretera cuando tenía 19 años, no había sido un accidente ni una alucinación, ni un producto del cansancio. Había sido un encuentro real con algo que existe fuera de lo que uno puede explicar con la razón. Algo que estaba ahí esa noche, que me vio, que me dejó seguir y que de alguna manera que yo no comprendo, siguió cerca durante todos estos años sin que yo lo supiera. Hay noches en que todavía manejo. No tanto como antes, pero a veces tomo el tráiler y salgo a la carretera porque es lo que sé hacer y porque uno no le escapa a lo que es. Y en esas noches, cuando la oscuridad se pone pesada y el camino se ve largo y solitario, a veces pienso en ella, en esa figura parada en medio de la carretera, mirándome con esas cuencas vacías que de alguna manera transmitían algo que no tiene nombre. Y lo más extraño, lo más difícil de entender, es que ya no siento el mismo miedo que sentí aquella noche. Lo que siento ahora es algo diferente, algo más parecido a la conciencia de que hay cosas en este mundo que uno no controla, que no entiende, y que sin embargo están ahí, presentes, observando, esperando. Yo soy Paulino, soy de Guadalajara. Llevo más de 30 años en las carreteras de este país, y les puedo decir con toda la certeza que hay cosas que uno ve en la vida y que nunca debería haber visto. Yo vi una de esas cosas, y estoy completamente seguro de que ella también me vio a mí. Hay cosas que uno ve y que ojalá pudiera borrar de la mente para siempre. Cosas que no tienen explicación, que no encajan en ningún libro, en ninguna conversación de sobremesa, en ningún sueño normal. Lo que yo viví aquella noche en los caminos del monte, entre Álamo y un pueblo que prefiero no nombrar, me cambió por completo. Hay una imagen que todavía me persigue cuando cierro los ojos. Una figura de mujer, vestida de claro, flotando a 5 metros sobre las copas de los árboles, acercándose lentamente hacia nosotros, mientras lanzaba un grito que no era humano. Y lo más perturbador de todo no fue ella. Fue la cara de don Luis completamente tranquilo, como si ya supiera exactamente lo que estaba pasando. Mi nombre es Carlos. Tengo 23 años y soy de Álamo, Veracruz. Nací y crecí aquí, entre el calor pegajoso, el olor a petróleo viejo y los caminos llenos de baches que conectan los ranchos con el pueblo. Siempre fui de los que no creen en nada de lo que no pueden ver. Mis amigos contaban historias de aparecidos, de luces en el monte, de voces que llamaban por tu nombre en la madrugada, y yo siempre me reía. Les decía que eran cuentos de viejos para asustar a los niños. Eso decía yo antes de aquella noche. Conseguí trabajo en una distribuidora de productos del campo. Nada complicado. Se trataba de cargar la camioneta con quesos, cremas, mantequilla y otros productos frescos, y salir temprano a repartirlos por los ranchos y pueblos de la región. Era un trabajo sencillo, pero requería conocer bien los caminos porque muchos de esos lugares estaban lejos de la carretera principal y las rutas cambiaban según la temporada de lluvias.
Para eso estaba don Luis. Don Luis era un hombre de unos 60 años, delgado, moreno, de pocas palabras y mirada seria. Llevaba más de 20 años haciendo esa misma ruta y conocía cada brecha, cada curva, cada rancho con nombre y apellido. Nunca hablaba de más. Respondía lo que le preguntabas y punto. Al principio me pareció antipático, pero con el tiempo entendí que simplemente era así, un hombre de campo, acostumbrado al silencio y al trabajo. Me llevaba bien con él dentro de lo que cabía. Yo manejaba, él indicaba el camino. Era un buen equipo. Ese día salimos como siempre, desde temprano. La ruta era más larga que de costumbre porque teníamos que llegar hasta un pueblito pequeño que quedaba bastante adentro del monte. Don Luis me dijo el nombre, pero yo nunca lo había escuchado antes. Me explicó cómo llegar y nos fuimos. El camino pavimentado duró como 1 hora. Luego entramos a terracería, y después de eso, fue pura brecha angosta entre árboles y potreros. Llegamos al mediodía, entregamos los productos sin novedad, y todo iba bien. El problema comenzó cuando quisimos salir. Al llegar al cruce donde debíamos tomar la carretera de regreso, había algo raro. Había patrullas, varias, pero no había policías dentro de ellas. Estaban estacionadas de forma extraña, atravesadas, como si hubieran llegado deprisa y los que venían adentro hubieran bajado corriendo. La gente del pueblo estaba encerrada, las puertas cerradas, las ventanas también. No había un alma en la calle, un silencio que pesaba. Don Luis observó todo eso sin decir nada durante un momento, y luego me dijo en voz baja, sin alterarse, que no siguiéramos por ese camino. Antes de que yo pudiera preguntar por qué, una camioneta oscura nos rebasó a toda velocidad levantando una nube de polvo. No vi bien a los que iban adentro, pero sí vi que había hombres asomados en la parte trasera, con cosas en las manos que no eran herramientas de trabajo. Don Luis me puso la mano en el brazo y me dijo una sola cosa: maneja para allá, señalando hacia un camino de tierra que se metía entre los árboles. Yo obedecí sin pensar. Cuando uno ve algo así, el cuerpo actúa solo. Nos internamos en ese camino sin saber bien a dónde llevaba. La vegetación era densa, verde oscura, y los árboles se juntaban tanto sobre la brecha que apenas dejaban pasar la luz del sol. La camioneta brincaba en cada hoyo, las ramas raspaban los costados, y yo iba con los dientes apretados tratando de mantener el control. Don Luis iba callado, con la vista al frente sin mostrar ningún signo de nervios. Eso en ese momento me daba cierta calma. Pensé que si él estaba tranquilo era porque sabía lo que hacía. Llevábamos como 40 minutos adentro del monte cuando el camino se puso peor. La brecha se angostó tanto que las ramas golpeaban el parabrisas y el terreno se volvió blando, casi lodoso. Tuve que bajar la velocidad al mínimo. Y entonces, casi sin que me diera cuenta, el cielo empezó a cambiar de color. El naranja se fue convirtiendo en morado, y el morado en negro. La noche cayó encima de nosotros como una lona, de golpe, como suele pasar en el campo cuando uno se descuida. Encendí los faros, y la luz apenas alcanzaba unos metros adelante. Fue en eso que pasamos por algo que me heló la sangre antes de que pasara lo peor. Entre los árboles, casi escondido por la maleza, empezó a aparecer lo que parecían ser paredes. Paredes viejas, de adobe, con los techos caídos y la vegetación comiéndose todo. Casas, un pueblo entero, o lo que quedaba de él. No había luz en ningún lado, no había movimiento. Solo ruinas cubiertas de plantas que llevaban años, quizás décadas, creciendo encima de esas construcciones. Pasamos lentamente entre lo que alguna vez fueron calles y yo sentí algo muy raro en el estómago. No miedo exactamente, algo peor. La sensación de que ese lugar no quería que estuviéramos ahí. Don Luis no dijo nada mientras cruzamos ese pueblo fantasma. Yo tampoco. No había nada que decir. Solo mirábamos hacia los lados viendo pasar esas paredes rotas, esas puertas sin hojas, esos techos derrumbados sobre los que los árboles habían crecido como si la naturaleza hubiera decidido tragarse todo lo que los humanos dejaron atrás. Me pregunté en silencio qué había pasado ahí, por qué la gente se fue.
¿Cuánto tiempo llevaba ese lugar abandonado? Pero no pregunté nada en voz alta. Algo me decía que era mejor no hablar. Salimos del pueblo en ruinas y el camino siguió entre árboles cerrados. La oscuridad era total fuera del cono de luz de los faros. No había luna visible, las nubes tapaban todo, y el monte a los lados era una pared negra y compacta que se movía apenas con el viento. El ruido del motor era lo único que se escuchaba, ese y el crujido de las ramas bajo las llantas. Yo iba concentrado en el camino, con las manos bien apretadas en el volante, tratando de no pensar en lo que había dejado atrás ni en lo que podría haber adelante. Entonces don Luis levantó la mano despacio y dijo en voz muy baja: para la camioneta. Lo hice de inmediato. Frené suavemente y la camioneta quedó quieta en medio de la brecha. Antes de que yo pudiera preguntar qué pasaba, don Luis dijo algo que me pareció extraño. Apaga las luces y apaga el motor. Yo lo miré. No entendía. Estábamos en medio del monte, de noche, sin saber exactamente dónde estábamos, y él me estaba pidiendo que apagara todo. Pero su cara era seria, completamente seria, y había algo en su voz que no admitía discusión. Apagué el motor, apagué las luces, y el mundo desapareció. La oscuridad que quedó fue de las que aplastan. No se veía absolutamente nada, ni la mano frente a la cara, y el silencio fue tan repentino y tan profundo que me zumbaron los oídos durante unos segundos. Solo se escuchaba el tic-tac del motor enfriándose y mi propia respiración, que sin querer se había vuelto muy rápida. Don Luis permanecía inmóvil a mi lado. No lo veía, pero lo sentía ahí, quieto como una piedra. Pasaron quizás 2 minutos así, o 5. No lo sé. El tiempo se siente diferente cuando uno está en oscuridad total y con miedo. Y entonces lo escuché. Primero fue algo lejano, tan lejano que pensé que era el viento moviéndose entre los árboles, o algún animal nocturno de los que viven en el monte. Pero no. El viento no tiene esa forma. Los animales no suenan así. Era un grito de mujer. Largo, agudo, que subía y bajaba como una ola, que se cortaba y volvía a empezar, y venía de lejos pero se escuchaba con una claridad que no tenía sentido, como si el sonido no necesitara recorrer distancia para llegar hasta nosotros. Yo conocía la historia de La Llorona. Todo el que creció en Veracruz la conoce. Te la cuentan desde chico, en la escuela, en la casa, en las reuniones familiares. Pero esto no era eso. El grito de La Llorona, según las historias, es un lamento, algo triste, algo que suena a dolor y a pérdida. Lo que yo estaba escuchando en ese momento era diferente. Era más desesperado, más cercano a la rabia que a la tristeza. Y tenía algo adentro, algo en la frecuencia o en el tono, que le revolvía a uno las entrañas de una manera que no se puede explicar bien con palabras. Me quedé paralizado. No podía moverme. Tenía las manos todavía apoyadas en el volante aunque el motor estaba apagado, y lo único que podía hacer era escuchar ese grito que seguía, que no paraba, que se hacía más y más claro conforme pasaban los segundos. Don Luis a mi lado no se movió, no dijo nada, pero escuché que sus labios se empezaban a mover en un murmullo muy bajito. Estaba rezando, y entonces lo vi. Al principio pensé que era un reflejo, algo que la mente inventa cuando está asustada y trata de encontrar formas conocidas en la oscuridad. Pero no desapareció. Se quedó ahí, entre los árboles, del lado del copiloto, a una altura que no correspondía con nada que debería estar ahí. Había una figura, blanca, o más bien clara como si tuviera su propia luz muy tenue, una luz que no iluminaba nada alrededor sino que solo existía sobre ella misma. Tenía forma de mujer, cabello largo, y no estaba en el suelo, estaba flotando. No a poca altura, no rozando las ramas bajas. Estaba por encima de los árboles, a unos 5 metros sobre las copas, moviéndose lentamente, con una calma que no combinaba para nada con el grito que seguía saliendo de donde estaba ella. Porque el grito y la figura eran lo mismo. Yo lo entendí en ese momento aunque no quería entenderlo. Eso que veíamos y eso que escuchábamos era una sola cosa. Me agaché. No lo decidí. El cuerpo lo hizo solo.
Me doblé sobre el volante y metí la cabeza hacia abajo como si pudiera hacerme invisible. Escuché que don Luis hacía lo mismo a mi lado, agachándose en su asiento sin dejar de rezar en ese murmullo que yo apenas alcanzaba a escuchar. Y entonces la figura empezó a moverse hacia nosotros. El grito cambió cuando se acercó. No sé cómo describirlo. Se volvió más denso, si eso tiene sentido. Como si el aire alrededor de la camioneta se hubiera llenado de algo que no era viento ni sonido, sino una mezcla de las dos cosas. Sentí que se me erizó todo el cuerpo de golpe, desde la nuca hasta los talones. Cerré los ojos aunque ya estaba en oscuridad total. Los cerré porque no quería ver lo que se venía, y entonces pasó directamente sobre nosotros. Lo supe porque el grito alcanzó un volumen que no debería ser posible, sin que algo lo estuviera emitiendo a centímetros de distancia. Fue como si el mundo entero se llenara de ese sonido por un segundo que se sintió eterno, en el que yo no respiré, no pensé, no existí para nada más que para ese grito encima de mi cabeza, y luego empezó a alejarse, lentamente. El volumen bajó, la sensación en el aire fue cambiando, y el frío extraño que yo no había notado que sentía hasta ese momento, empezó a desaparecer también. Don Luis siguió rezando un rato más después de que el grito ya no se escuchaba. Yo no me moví hasta que él me dijo, en voz tranquila y baja, que ya podíamos seguir. Continúa 23, 44 página, 33. Encendí el motor con las manos temblando. No lo pude evitar. Los dedos me fallaban y tardé 2 intentos en meter la llave bien. Las luces volvieron a iluminar la brecha y el camino seguía ahí, igual que antes, como si nada hubiera pasado. Los árboles igual, el lodo igual, el monte cerrado a los lados igual. Solo que ahora todo se veía diferente, o yo lo veía diferente. No sé bien cuál de las dos cosas era. Manejé despacio, muy despacio sin hablar. Don Luis tampoco habló. Durante los siguientes 40 minutos que tardamos en salir de esa brecha y encontrar la carretera principal, ninguno de los dos dijo una sola palabra. Yo no preguntaba porque no estaba seguro de querer saber las respuestas. Y él no explicaba porque don Luis nunca daba nada que no le pidieran directamente, y en ese momento yo no tenía fuerzas para pedir nada. Cuando por fin vi el asfalto de la carretera adelante, sentí algo en el pecho que no sabría llamar alivio exactamente. Era más como cuando uno suelta algo muy pesado que ha cargado mucho tiempo. Los hombros se me bajaron solos. Respiré profundo por primera vez en horas. Salimos a la carretera, tomamos dirección a Álamo, y las luces del pueblo aparecieron a lo lejos después de un rato. Nunca en mi vida había sentido tanto cariño por esas luces amarillas y ordinarias de siempre. Llegamos a la distribuidora, entregamos la camioneta y nos fuimos cada quien a su casa sin despedirnos con más que un gesto. Esa noche yo no dormí. Me quedé acostado en mi cuarto mirando el techo con los ojos abiertos, escuchando los ruidos normales de la casa, el ventilador, los grillos afuera, los perros a lo lejos, y agradeciéndolos todos porque eran ruidos que yo reconocía y que no me hacían daño. Cada vez que cerraba los ojos veía esa figura blanca moviéndose lentamente entre las copas de los árboles. Cada vez que el silencio crecía un poco demasiado, sentía que ese grito podía volver. Al día siguiente fui a trabajar como si nada porque necesitaba el dinero y porque una parte de mí quería creer que con la luz del día todo iba a verse diferente, más manejable, más lejano. Y sí, a plena luz y con gente alrededor, era más fácil respirar. Pero entonces el encargado nos dijo que la siguiente semana teníamos que volver a hacer esa misma ruta, las mismas entregas, el mismo pueblo apartado, el mismo camino. Yo sentí que el estómago se me caía. Esa misma tarde, antes de que terminara el día, fui con el encargado y le dije que renunciaba. Me preguntó por qué. Le dije que era algo personal, que había surgido un problema en mi casa. Cualquier cosa, no recuerdo bien qué le dije, pero no le conté la verdad. No me hubiera creído. Yo mismo todavía tenía momentos en los que me preguntaba si de verdad había pasado, o si la mente a veces le jugaba a uno trucos muy elaborados cuando está bajo mucho estrés y miedo. Pero entonces recordaba el peso de ese silencio,
el frío que llegó con ella, el grito encima de mi cabeza, y sabía que no había sido mi imaginación. Renuncié ese día y no volví. Lo que nunca me pude quitar de la cabeza, lo que me sigue dando vueltas hasta hoy, no es tanto lo que vimos en el monte, es don Luis, su reacción, o más bien, su falta de reacción. Cuando escuchó ese grito la primera vez, no se asustó, no preguntó qué era, no dudó, de inmediato me dijo que parara y que apagara todo, como si fuera un procedimiento que él ya conocía, algo que había hecho antes. Y mientras aquella figura pasó sobre nosotros, él rezó con una calma que no era la calma de alguien que está descubriendo algo por primera vez. Era la calma de alguien que sabe exactamente a lo que se está enfrentando y sabe exactamente lo que hay que hacer. ¿Cuántas veces había pasado él por ahí? ¿Cuántas veces había apagado el motor en esa misma brecha y esperado agachado a que eso pasara? ¿Por qué no me advirtió antes de salir? ¿Por qué no me dijo nada al llegar a la carretera? ¿Por qué al día siguiente llegó a trabajar igual que siempre, sin rastro de nada en la cara, como si la noche anterior hubiera sido completamente ordinaria? Nunca se lo pregunté. Intenté un par de veces en los días que siguieron, antes de renunciar, acercarme a él y encontrar la forma de sacar el tema. Pero cada vez que lo veía, algo me frenaba. No sé si era miedo a lo que me pudiera responder, o miedo a que me mirara con esa cara tranquila suya y me dijera que yo había imaginado todo. Cualquiera de las dos opciones me perturbaba igual. Hay personas que conocen cosas del monte que el resto de nosotros no conocemos, que han vivido tanto tiempo cerca de esos caminos, de esas brechas, de esos lugares donde no llega nadie, que han aprendido a convivir con lo que vive ahí, o a respetarlo, o a ignorarlo. No sé cuál de esas cosas era don Luis, pero estoy seguro de que él sabía. Sabía desde antes de que prendiéramos la camioneta esa mañana que esa noche íbamos a cruzar por ese lugar, y nunca dijo nada. Yo no soy el mismo desde entonces, no en el sentido dramático en que uno lo dice en las películas, sino en algo más simple y más difícil de explicar. Ya no me río cuando alguien cuenta una historia de algo que vio en el campo, en el monte, en un camino de noche. Ya no digo que son cuentos de viejos. Me quedo callado y escucho con atención porque sé que a veces la gente no inventa, que a veces lo que cuenta es exactamente lo que vivió, y que hay cosas en esos caminos solitarios de Veracruz que no tienen nombre en ningún libro y que no se van a quedar quietas solo porque uno no crea en ellas. Lo que flota en el monte no espera que uno crea, simplemente está ahí. Y si te toca cruzar por su camino en el momento equivocado, lo vas a ver. Y cuando lo veas, ya no vas a poder desverlo nunca más. Hay cosas que uno ve en la carretera que no tienen explicación. Cosas que uno preferiría no haber visto jamás. Lo que te voy a contar pasó de verdad. Y hay noches en que todavía cierro los ojos y los veo ahí, pegados al cristal, mirándome. Niños que no debían estar ahí. Niños que no podían estar ahí. Quédate porque esto se pone muy oscuro. Me llamo Emanuel, soy de Monterrey, y llevo más de 2 décadas manejando tráiler por todo el país. 23 años recorriendo carreteras de noche, de madrugada, bajo el sol y bajo la lluvia. He visto accidentes, he visto animales en la oscuridad, he visto cosas que uno achaca al cansancio o a los nervios. Pero lo que viví en junio del 2016 en una carretera de Tamaulipas no tiene nada que ver con el cansancio ni con los nervios. Eso fue real. Lo vi con mis propios ojos, iluminado por los mismos faros de mi tráiler, y hasta el día de hoy no he encontrado una sola explicación que tenga sentido. Todo empezó como un viaje normal. Me habían dado la encomienda de llevar un cargamento desde Ciudad Victoria hasta Matamoros. Una ruta que yo conocía bien, que había hecho varias veces, sin ningún problema. Terminé la entrega, me descargaron, y ya era tarde. Eran alrededor de las 8 de la noche cuando salí de regreso. El plan era sencillo: manejar de vuelta, llegar a casa de madrugada, descansar, y al día siguiente retomar la rutina como siempre. Pero junio del 2016 fue una temporada de lluvias muy intensa en esa zona. Desde que salí de Matamoros el cielo estaba cargado, y a medida que avanzaba la noche la lluvia fue aumentando.
No era una llovizna suave, era agua cayendo con fuerza, de esa que golpea el parabrisas tan duro que los limpiaparabrisas apenas pueden con ella. La carretera estaba casi vacía. Uno que otro vehículo cruzaba de vez en cuando en sentido contrario, pero por lo demás era solo yo, la lluvia, el ruido del motor y la oscuridad. Llevaba varias horas manejando ese día. El cuerpo ya acusaba el cansancio. Los ojos se sentían pesados, y uno aprende con los años que cuando el sueño llega así, de golpe, es mejor no pelear con él. He conocido compañeros que intentaron aguantar y les fue muy mal. Así que cuando sentí que ya no podía más, tomé la decisión que uno siempre debe tomar en esos casos. Me orillé. Busqué un lugar donde el acotamiento fuera lo suficientemente amplio para estacionar el tráiler sin quedar sobre el carril. Encontré un tramo recto. Apagué las luces de la cabina, pero dejé encendidas las luces exteriores, las de posición y los faros, para que cualquier vehículo que pasara pudiera verme desde lejos. Eso es lo primero que uno aprende, nunca quedarse a oscuras sobre una carretera. Recliné un poco el asiento, me acomodé como pude, y con el sonido de la lluvia golpeando el techo de la cabina, me quedé dormido. No sé cuánto tiempo pasé dormido. Puede que 1 hora, puede que menos. Lo que sí sé es que algo me despertó. No fue un sueño, no fue una sensación vaga. Fue un sonido muy concreto, muy claro, que entró directo a mis oídos y me sacó del sueño de golpe. Golpes. Alguien estaba golpeando el cristal de la cabina. No era el sonido de la lluvia, que uno aprende a distinguir con el tiempo. Era un golpe rítmico, repetido, como cuando alguien llama a una puerta con los nudillos. Pausado, deliberado. Me quedé quieto un momento, todavía entre el sueño y la vigilia, tratando de entender qué estaba pasando. Pensé que quizás era algún conductor que necesitaba ayuda, que se le había ponchado una llanta o que se había quedado sin combustible. Eso pasa en carretera, y uno siempre está dispuesto a echar la mano. Pero entonces escuché otra cosa. Risas. Risas de niños. Eso me heló la sangre de una manera que no sé cómo explicar con palabras. No era una sola risa, eran varias, como un grupo de niños jugando en un parque. Esa risa aguda y chillona que tienen los niños pequeños cuando algo les da mucho gusto. Pero estábamos en medio de la carretera, de noche, bajo una lluvia intensa, y eso no tenía ningún sentido. Me quedé completamente inmóvil. El corazón me latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Durante unos segundos no hice nada, solo escuché. Los golpes continuaban, y las risas también, mezcladas con el sonido del agua cayendo sobre el metal del tráiler. Era una combinación de sonidos que me revolvía el estómago porque no encajaba, porque no debía estar ahí, porque no había ninguna razón en este mundo para que hubiera niños riendo afuera de mi cabina en ese lugar y a esa hora. Entonces abrí los ojos, y lo que vi me paralizó por completo. Sobre el cofre del tráiler, pegados al parabrisas, había 3 niños. 3. Mirándome directamente a través del cristal, sus caras aplastadas levemente contra el vidrio, sus ojos abiertos, fijos en mí. La luz de los faros los iluminaba desde abajo, y había además una lámpara solitaria a un costado de la carretera que les daba algo de luz desde el lado. Los podía ver perfectamente. Sus ropas estaban empapadas, el cabello pegado a la cara por la lluvia, pero ellos no parecían tener ninguna prisa, ningún frío, ninguna incomodidad. Solo me miraban. Volteé instintivamente hacia la ventana de mi puerta, y ahí estaba otro niño, asomado, con las manos apoyadas en el cristal, mirándome de la misma manera, sin expresión, sin decir nada, solo mirando. Volteé al otro lado, hacia la ventana del copiloto, y había otro más, 2 niños, uno de cada lado, como si estuvieran parados sobre los estribos del tráiler, suspendidos en el aire a una altura que no era normal para unos niños de ese tamaño. En total eran 7, 3 sobre el cofre pegados al parabrisas y 2 de cada lado en las ventanas de las puertas. Sentí que el aire se me cortó, que el pecho se me cerró, que el cuerpo entero se me volvió piedra. No podía mover ni un dedo, no podía gritar, no podía pensar con claridad. Solo los veía,
y ellos me veían a mí, y esa situación tenía algo tan profundamente malo, tan profundamente fuera de lugar, que todo mi cuerpo lo sabía antes de que mi mente pudiera procesarlo. Ninguno de esos niños hablaba, ninguno pedía ayuda, ninguno lloraba, ninguno hacía ningún gesto que uno esperaría de un niño perdido en la carretera en medio de la lluvia. Solo esa risa que había escuchado antes, que seguía sonando, mezclada con los golpes sobre el cristal, y sus ojos que no se movían de mí. No sé cuánto tiempo estuve paralizado así. Pueden haber sido segundos, puede haber sido más, pero en ese momento el tiempo dejó de funcionar de manera normal. Era como estar atrapado dentro de una imagen que no debería existir. Fue algo dentro de mí, algo muy primitivo, muy básico, lo que finalmente me hizo reaccionar. No fue un pensamiento claro, ni una decisión razonada. Fue puro instinto. La misma cosa que le dice al cuerpo que se mueva cuando hay un peligro que todavía no entiende. Mi mano fue directo a la llave de encendido. Giré la llave y el motor del tráiler rugió. Ese sonido enorme, ese ruido profundo y poderoso que tiene un motor de ese tamaño cuando arranca, llenó todo el espacio de golpe. Y en ese mismo instante, como si el sonido fuera una señal que todos estaban esperando, los niños se movieron, bajaron. No los vi caer, no los vi tropezar, no hubo ningún movimiento torpe ni apresurado. Simplemente bajaron del tráiler con una facilidad que tampoco tenía sentido, y en cuestión de segundos estaban cruzando la carretera. Los vi moverse frente a los faros, sus siluetas pequeñas atravesando el haz de luz, y luego la oscuridad y la lluvia los fueron tragando uno por uno, hasta que no quedó ninguno. Desaparecieron. Me quedé mirando al frente con las manos temblorosas sobre el volante, el motor encendido y el corazón completamente desbocado. Afuera solo había lluvia y oscuridad y la carretera vacía. Como si nada hubiera pasado. Como si yo lo hubiera inventado todo. Pero no lo inventé. Metí la primera y arranqué. No lo pensé, no lo dudé ni un segundo. Pisé el acelerador y no volví a detenerme. Manejé sin parar hasta Ciudad Victoria. No importó el cansancio, no importó la lluvia, no importó nada. El miedo que llevaba adentro era tan grande que el sueño desapareció por completo, como si alguien lo hubiera arrancado de raíz. Tenía los ojos completamente abiertos, las manos firmes sobre el volante y la mirada fija en la carretera frente a mí. Cada vez que un tramo de la carretera se ponía oscuro sentía que el estómago se me apretaba. Cada vez que los faros iluminaban algo al costado del camino, un árbol, una señal, cualquier cosa, el corazón me daba un brinco. Llegué a Ciudad Victoria temblando por dentro, aunque por fuera trataba de mantenerme entero. Esa noche no dormí. Me estacioné en un lugar con gente, con luz, con movimiento, y me quedé ahí sentado en la cabina con los ojos abiertos hasta que amaneció. No podía cerrarlos sin ver las caras de esos niños pegadas al cristal. No podía dejar de escuchar esa risa. Era como si el sonido se hubiera quedado grabado adentro de mi cabeza y no encontrara la manera de salir. Al día siguiente, ya con algo de luz y con la mente un poco más tranquila, hice algo que quizás no debía haber hecho. O quizás sí debía hacerlo. No lo sé. Me puse a buscar en el mapa el lugar exacto donde me había orillado esa noche. Recordaba bien el tramo, recordaba la lámpara solitaria, recordaba la forma de la carretera en ese punto. No me costó mucho trabajo ubicarlo, y cuando lo encontré, se me fue el alma al piso. En varios kilómetros a la redonda de ese lugar no había nada, absolutamente nada. No había ningún pueblo, no había ninguna comunidad pequeña, no había casas, no había ranchos, no había ningún tipo de construcción ni rastro de que hubiera personas viviendo por ahí cerca. Era un tramo completamente solo, completamente aislado, rodeado de monte cerrado y oscuridad. El tipo de lugar donde uno no esperaría encontrar ni un alma, mucho menos de noche, mucho menos bajo la lluvia. Entonces me hice la pregunta que desde esa noche no me ha dejado tranquilo. ¿De dónde salieron esos niños? No había casas, no había caminos secundarios visibles, no había ningún lugar de donde pudieran haber venido caminando, porque para llegar a pie hasta ese punto, habrían necesitado recorrer varios kilómetros de monte en la oscuridad y en medio de una lluvia fuerte.
Y eran niños. Niños pequeños. Eso no es algo que un niño haga solo, y mucho menos varios niños juntos. Y si alguien los hubiera llevado hasta ahí en un vehículo, ese vehículo tendría que haber estado estacionado cerca, y yo no vi ninguno. La carretera estaba vacía cuando me orillé, y seguía vacía cuando arranqué y me fui. Tampoco entiendo cómo estaban subidos en el tráiler de esa manera. El cofre de un tráiler no es algo a lo que un niño pequeño pueda subirse fácilmente desde el suelo. No es algo accesible. No es algo a lo que uno trepa sin esfuerzo, ni sin ruido. Y yo no escuché nada antes de los golpes. No escuché pasos. No escuché voces. No escuché el sonido de alguien trepando al vehículo. Simplemente de pronto estaban ahí, como si siempre hubieran estado ahí, esperando a que yo abriera los ojos. Y lo que más me perturbó de todo, lo que más vueltas me ha dado en la cabeza todos estos años, es la manera en que me miraban. Sin miedo, sin urgencia, sin necesidad. Los niños perdidos tienen miedo. Los niños que están en peligro lloran, piden ayuda, hacen algo. Estos no hacían nada de eso. Solo miraban, con una calma que no era normal, con una quietud que no correspondía a ningún niño real que yo haya visto en mi vida. He contado esta historia muy pocas veces. No porque no me crean, aunque eso también pasa, sino porque cada vez que la cuento tengo que volver a ese momento. Tengo que volver a abrir los ojos dentro de esa cabina y encontrarlos ahí, pegados al cristal, mirándome. Y eso no es algo que uno quiera revivir seguido. 23 años manejando tráiler me han enseñado muchas cosas. Me han enseñado a leer la carretera, a respetar el sueño, a no subestimar el peligro. Pero también me han enseñado que hay cosas en este país, en ciertas carreteras, en ciertos tramos oscuros y solitarios que no tienen explicación. Cosas que uno ve y que se llevan consigo para siempre sin poder entenderlas del todo. Yo ya no me orillo en tramos solitarios. Ya no lo hago. Si el sueño me gana, busco una gasolinera, busco una caseta, busco cualquier lugar donde haya luz y haya gente. Puede que algunos compañeros me digan que soy exagerado. Puede que tengan razón, pero ellos no estuvieron ahí esa noche. Ellos no los vieron. Yo sí.